una persona que quiere traicionar totalmente consciente de esta deslealtad, lo hace con dolo. Sin duda alguna existen personas así, pero hay otras que cometen errores. Y en este sentido, tenemos que considerar que nadie es perfecto, a menos de los humanos, ¿verdad? No estoy hablando de un ser supremo, que es punto y aparte y motivo de otra plática, pero hay que considerar que todos, incluso nosotros mismos, hemos sido la causa de la traición para otros, a la mejor de forma inconsciente. Hemos menospreciado a alguien o le hemos hecho menos o hemos dirigido alguna palabra incorrecta. Sin embargo, debemos de ser un tanto comprensivos y amables con los demás e incluso con nosotros mismos y vamos a intentar entonces ser compasivos, repito, con nosotros mismos y recordar que todos tenemos momentos en que nos equivocamos, por un motivo o por otro, y hay que tener autocompasión y tenérsela también a los demás. Repito, todos cometemos errores. Entonces, aquel que causa el dolor totalmente consciente y a propósito, realmente es un ser malo, ¿no? Es un ser con maldad y eso está impregnado en su ser. Y yo le preguntaría a quién ha sufrido la traición. Mi pregunta sería más bien hacia el que sufrió la ofensa. ¿En qué momento, qué circunstancias te vincularon hacia ese sujeto carente de valores y de principios? Cuando existe una traición, definitivamente hay una pérdida. ¿Qué se pierde? Bueno, se pierde la seguridad en uno mismo, se pueden perder pues, las expectativas que se tenían hacia el otro como ser humano y como pareja, ¿no? Porque se pueden tener objetivos en común o de manera aislada, pero si el otro te ayuda es más fácil avanzar, ¿no? A lo mejor soñamos en tener un departamento, una casa, una familia, unos hijos y de repente pues sobreviene esta traición y se rompe con todo. Entonces, repito, no solamente se rompe con aquello que has idealizado o planeado a futuro, sino también de manera inmediata. ¿Cómo estaba la sociedad conyugal? O sea, estaban por bienes mancomunados o separados. ¿Quién se va a quedar con los objetos que han sido para el bien común, ¿no? ¿Quién se queda con la estufa, con el refrigerador? ¿Nos vamos a separar o no? eh, Viene mucha depresión, mucha ansiedad, mucho trauma, entonces sí, definitivamente es una pérdida. Además de que se pierde la confianza, se puede perder hay temor, hay inseguridad, repito, hay baja autoestima, puede haber incluso problemas sexuales. eh, la ruptura o el divorcio en sí es una pérdida mayor porque hay pérdida de la estabilidad emocional y la persona no se recupera fácilmente en unos días, en unas semanas, ni meses, incluso les puede llevar años. Y hay quien toda la vida sigue con esa situación, ese duelo patológico que le acompaña a lo largo de su vida. Y si no arreglan esa situación psicológica, pues realmente va a tener nuevos trastornos mentales a los que se van a añadir nuevas pérdidas porque las crisis existenciales pues van a sobrevenir porque forman parte de la vida cotidiana. Sí, definitivamente la traición ocurre, sí me fallaste, pero ¿qué hay conmigo? Yo tengo recursos para sentirme mejor. A veces pensamos que la felicidad está, consta de dos personas. A veces sentimos que la felicidad es el equivalente a vivir en pareja, a amarnos. Y la verdad es que para poder amar a otro, necesito empezar por amarme a mí mismo. Si yo no me amo lo suficiente como para hacer a un lado a ese que me está traicionando, significa que tengo la autoestima baja. Porque si yo me amo fácilmente, puedo cerrar la puerta y decirle, esto no es para mí. A mí no me vas a traicionar, a mí no me vas a hacer esto y te das la vuelta y te vas. Entonces, sí hay que ayudarle a aquella persona a expresar sus emociones y sus sentimientos y decirle, sí tienes rencor, sí tienes culpa, sí tienes miedo, sí tienes cosas, pero es importante que establezcas tus límites. Y el hecho de perdonar a alguien no implica
que se tenga que continuar con esa amistad o con esa relación de pareja, en fin, o vincularte nuevamente con el traidor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Esperemos que se la estén pasando súper bien. Ya, yo sé que por ahí algunos están más que enfiestados con lo de Navidad, con las fiestas y demás. Pero el día de hoy, justamente por estas fechas que estamos ahora sí que todos viviendo, me tomé la libertad y estoy grandísimamente agradecida y es un honor para mí que esté el día de hoy con nosotros una doctora, bueno, ¿qué les digo? Fíjense, es psicóloga, es tanatóloga, es anestesióloga, es especialista en el dolor y bueno, muchos ETCs que si me pongo yo a escribir y a ver aquí en su currículum, nos tardamos muchísimo. Pero la verdad a mí me impresiona de verdad todo lo que sabe, todo lo que conoce. Y justo por el tema que vamos a tratar el día de hoy, dije, tenemos que decirle. Y la verdad me dio muchísimo gusto que aceptara. Doctora Gloria, muy buenas, dejémoslo así, para la hora que nos ven nuestros amigos del otro lado. Claro, claro. Un gusto, Zaira, compartir este espacio con todas las personas que nos escuchan y contigo especialmente. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gloria Álvarez. De verdad que es un honor. Y fíjense que el tema del día de hoy, siento yo que tiene muchas aristas. Está bastante complejo, por decirlo de alguna manera. Pero todos hemos pasado por situaciones de ese estilo, creo yo. Si del otro lado ustedes me dicen que no, pónganlo aquí en los comentarios. Pero bueno, a ver, el tema del día de hoy es justamente la traición. ¿Cómo perdonar una traición? ¿Es posible esto? Y justo por esto, la doctora nos va a explicar esto. Pero antes de empezar y de entrar un poquito más en el tema, me gustaría, doctora, que nos explicara cómo podemos nosotros entender por traición. ¿Qué es una traición? ¿Cómo lo podemos nosotros definir, si en dado caso se puede definir? Claro, es un tema interesantísimo. Es un tema relevante y yo creo que deberíamos de dominar. Sin embargo, no lo dominamos, esa es la realidad y nos deja un gran aprendizaje. Entonces, bueno, sí, traición creo que todos sabemos en su contexto qué es porque lo hemos sentido de una manera u otra. Y es aquella falta, aquella omisión o aquella acción que se comete y que nos lleva a quebrantar un código de lealtad o de fidelidad, a veces totalmente explícito y a veces que está en el día a día se configura. Y bueno, cuando se quebranta este código de fidelidad o de lealtad, pues definitivamente viene a ser una catástrofe de las emociones y del sentir, incluso desde el punto de vista físico, psicológico, mental y espiritual de quien lo está viviendo. Entonces, realmente es un trastorno de la vida. Es una crisis que verdaderamente no se experimenta, en donde se acumulan una variedad de emociones intensas y desestabilizantes, como puede ser la ira, la tristeza, el miedo, la confusión, la desvalorización, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, es un, es un dolor emocional enorme, ¿no? Que está especialmente ligado a el tipo de traición, la frecuencia de la traición, porque a veces no nada más se da una vez, y también la codependencia que existe entre las personas, pero también puede haber traición hacia uno mismo, incluso también puede venir de alguien en quien confiamos o a veces de personas totalmente extrañas. Entonces, todas esto, hay una multitud de factores que van a hacer que, que la traición duela más o menos. Entonces, bueno, pues aquí no le ha ocurrido, ¿verdad? Que le falten al respeto, por decirlo así, cuando se quebranta este código de lealtad. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Sí, yo creo y en diferentes maneras, no sé si sea correcto decirlo de esta manera, pero a lo mejor y puede que
sea diferente o se viva diferente si es una traición, un ejemplo, de infidelidad o de una madre a un hijo o en un trabajo que te dicen, no, ponte la camiseta y te pones la camiseta y a la mera hora te dan una patada por donde ustedes saben. Y dices tú, ¿qué hice? ¿No? O sea, pues si yo hice todo lo correcto, ¿por qué? O sea, o no sé, puede ser de unos hermanos, no sé, o sea, tantas diversidades que existen o que pueden existir a raíz de esto, de justamente la deslealtad. Yo creo que eso es lo que más duele. Así es. Y bueno, definitivamente para poder perdonar es necesario entender que la traición puede afectar no solo nuestras emociones, sino como dije hace un momento, también puede afectar nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Entonces podemos perder la confianza en nosotros mismos y en los demás, lo que nos puede llevar a tener sentimientos de aislación o alienación. Entonces, la verdad que se vuelve cada día más complejo. Pero duele igual, o sea, el dolor de una traición, como lo acabo de mencionar, ¿es igual o es más o menos dependiendo la confianza que le entregaste a esa persona o a ese lugar? En este caso, por ejemplo, que es un trabajo o no sé, o sea, ¿se vive de la misma manera o es diferente? Pues mira, cada uno de los seres humanos tiene una lista y categoriza o jerarquiza sus afectos. Entonces, eh, no podemos decir a las mujeres o a los hombres o a los hijos o a los adolescentes tienen este código de valores. O sea, eh, emitir un juicio de valor es difícil en este sentido, porque a lo mejor lo prioritario para mí puede ser la familia y en segundo término el trabajo y en tercero pues las amistades, por ejemplo. Y a otra persona quizá lo primordial es su trabajo y en segundo lugar los amigos y en tercero, la familia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no porque esté bien o mal, ¿sí? Simplemente porque tenemos diferentes orden de jerarquías. Entonces le damos diferente valor. Entonces puede doler mucho la pérdida de una amistad, pero puede también doler mucho la pérdida de un familiar. No implica que esté mal el otro sujeto o que no sienta igual que yo. Significa que donde yo he depositado mis afectos, mis sentimientos, mi amor, en ese sentido, la pérdida, ¿verdad? O la crisis o la traición puede doler más. Entonces, hay que analizar, bueno, cuál es la causa de la traición. Eso sería una. Otra, la intensidad de la misma. No es lo mismo que me traiciones porque no me devolviste el cambio de los chicles que me fuiste a comprar, a la traición de que te di a guardar 1,000,000 de pesos y nunca me los regresaste, ¿verdad? Entonces también está en el objeto, que es el objeto al que se le está dando la posición de objeto de traición. Entonces, bueno, también está esto, que puede ser un secreto muy grande, puede ser un secreto pequeño, como hoy no me bañé, pero no se lo digas a nadie, y resulta que al rato la amiga dice, todo el mundo ya se enteró de que no te bañaste. O sea, no es lo mismo a decir un secreto pues mayor, más grande, una conspiración grande familiar, por ejemplo, en donde no quieren que sepan que la hija menor está embarazada y que todo es un secreto, entonces nadie quiere traicionar ese secreto de la familia. Entonces, está en relación también a cuál es el vehículo, cuál es el objeto. Y bueno, otra situación importante es quién está viviendo la traición, qué recursos tiene la persona para recuperarse de esa traición. Definitivamente mucha gente piensa que está en relación al nivel académico que tiene la persona y que a mayor cantidad de estudios va a responder de mejor manera desde el punto de vista emocional y psicológico ante una traición. Sin embargo, vemos que son herramientas psicológicas, no necesariamente va de la mano con un título académico. Podré tener un doctorado en ingeniería, pero probablemente en el aspecto psicológico no soy máster. Entonces, lo más
seguro es que esa persona a lo mejor no tenga tantos recursos como otra que a lo mejor no fue a la universidad, y esto tampoco es malo, es meramente circunstancial, pero que durante su infancia, su adolescencia y ahora en su fase adulta se ha enfrentado continuamente a diferentes tipos de traiciones, y entonces como quien dice, estas le han dejado mucho aprendizaje y por este motivo fácilmente se puede recuperar de una traición más. Entonces, son los recursos de la persona. Entonces, aquí vemos que es multifactorial la manera como se puede afrontar una traición. Se puede decir que, con base en esto que me está mencionando, por qué las personas lo hacen? O sea, ¿se hace fácil? ¿Es por cuestión de valores? ¿Cree que no lo van a cachar o no las van a cachar? ¿O no siente empatía hacia las personas o a la persona? O sea, ¿hay una respuesta ante esto? O sea, porque es algo que de verdad es muy doloroso. Y si no tienes, o sea, a lo mejor y yo pienso, ¿no? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo va a ser algo que sabes perfectamente que te va a doler, ¿no? Si quieres a la otra persona. O sea, ¿por qué lo haces? Bueno, los motivos por los que una persona traiciona a otra, hablando específicamente de este ejemplo, pues son variables. O sea, son variables y dependen de cada uno de los sujetos. Yo decía hace un momento, no podemos generalizar porque definitivamente el universo de cada uno es diferente. Y no se trata de que comprendas o justifiques al otro, pero sí en un momento dado de ser empático y de tratar de comprender cuál es la situación que movió al otro a actuar de determinada forma. Muchas veces quien comete la injuria, quien comete la traición, sufre también y le deja un sentimiento de culpa y de remordimiento muy grande. Y hay otros que sencillamente no les causa ningún problema y que el día de mañana se van a enfrentar nuevamente a traicionar a otras personas bajo diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que motiva a otro a cometer un error? Porque así llamaría yo que difícilmente una persona que quiere traicionar totalmente consciente de esta deslealtad, lo hace con dolo. Sin duda alguna existen personas así, pero hay otras que cometen errores. Y en este sentido, tenemos que considerar que nadie es perfecto, a menos de los humanos, ¿verdad? No estoy hablando de un ser supremo, que es punto y aparte y motivo de otra plática, pero hay que considerar que todos, incluso nosotros mismos, hemos sido la causa de la traición para otros, a lo mejor de forma inconsciente. Hemos menospreciado a alguien o le hemos hecho menos o hemos dirigido alguna palabra incorrecta. Sin embargo, debemos de ser un tanto comprensivos y amables con los demás e incluso con nosotros mismos. Y vamos a intentar entonces ser compasivos, repito, con nosotros mismos y recordar que todos tenemos momentos en que nos equivocamos, por un motivo o por otro, y hay que tener autocompasión y tenérsela también a los demás. Repito, todos cometemos errores. Entonces, aquel que causa el dolor totalmente consciente y a propósito, realmente es un ser malo, ¿no? Es un ser con maldad y eso está impregnado en su ser. Y yo le preguntaría a quién ha sufrido la traición. Mi pregunta sería más bien hacia el que sufrió la ofensa. ¿En qué momento, qué circunstancias te vincularon hacia ese sujeto carente de valores y de principios? ¿Qué te vinculó a una persona así tan mala, no? Entonces, ¿cómo te sentías indigno o con una autoestima muy baja como para aceptar a una persona de ese tipo? Entonces, bueno, pues ahí estaría la pregunta, repito, hacia el que fue traicionado. El que está traicionando, repito, si lo hace conscientemente, pues ya es un desvergonzado que está haciéndolo repetidamente, pero por favor, recuerden que todos, absolutamente todos nos equivocamos y que no, por decir una traición, como hace un momento mencionaba Zaira, puede ser la infidelidad. Sí, definitivamente la infidelidad es un tipo de traición, pero muchos pensarían que esa infidelidad se basa
en tener relaciones sexuales con otra persona que no es tu pareja o tu esposa, por citar algún ejemplo. Y yo les diría que no solamente es eso, o sea, una infidelidad puede ser de diferente tipo y en diferentes circunstancias. Por ejemplo, está una infidelidad emocional cuando un miembro de la pareja establece un vínculo afectivo con otra persona que no es la pareja y se lleva súper bien con él. También existe la infidelidad sexual, que decía yo, que cuando se producen relaciones sexuales fuera o sin el consentimiento de la pareja y se busca a una tercera persona. También existe la infidelidad virtual, que hoy en día pues está al alcance de nuestras manos, en donde se usa la tecnología, principalmente el internet y diferentes apps, diferentes aplicaciones para citas, para relacionarse sexo afectivamente con otras personas que no son la pareja. También existe la infidelidad, por ejemplo, la infidelidad financiera, cuando un miembro de la pareja miente sobre sus gastos o sobre sus ahorros o demás y no le informa a la otra persona. Y bueno, hay quien con el pensamiento, ¿verdad? Puede estar presente físicamente con su pareja, sin embargo, en el pensamiento puede estar trabajando o idealizando que está pues con una actriz muy importante o muy hermosa, muy bonita o muy joven, etcétera, etcétera. Entonces, con base en esto, podemos ver que pues es muy difícil hablar, por ejemplo, de infidelidad. A veces se cometen todas, a veces algunas, a veces una sola y a veces puede no ser tan grave. Entonces, repito, lo primero que hay que hacer es analizar qué es lo que me vinculó a esta persona que me está traicionando. ¿Qué es lo que hizo que yo me acercara a ella? Realmente, ¿cómo me encuentro yo estructurada? ¿Y cuáles son las herramientas que tengo para salir adelante? Ahorita que mencionó eso, me llama mucho la atención porque alguien igual me comentó cuando igual viví una situación muy parecida que me dolió enormemente y ha sido como una disyuntiva porque son de las cosas que más me han dolido, pero a la parte más ha aprendido de mí misma. Y justo alguien me comentó, este, la pregunta que usted acaba de mencionar sobre por qué crees que te vinculaste con X o con Y personas. Y me dijo, toma, lee este libro, creo que es, si no mal recuerdo, las cinco heridas que se convirtió en un libro increíble, las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Acá abajo les dejo la descripción por si lo quieren ustedes leer. Y una de las heridas justamente es esta de la traición. E igual cuando lo estaba leyendo, las preguntas cuando las volteas suenan como muy diferente, ¿no? O sea, ok, tú dices que X o Y, Z te traicionaron, pero tú en qué parte te traicionaste. Dices que no te valoraron, en qué parte tú no te valoraste. Que hicieron tal o cual cosa, o sea, voltea la pregunta hacia ti y fíjate si efectivamente tú te fuiste desleal, ¿no? O sea, a veces creemos que la lealtad puede ser hacia la otra persona y queremos que la otra persona sea leal, pero en qué momento a veces nosotros mismos no somos leales hacia nosotros mismos, ¿no? Y te vas y vas descubriendo un mundo increíble. Por eso amo Sí, a los psicólogos y amo este mundo de saber de la mente, porque cada vez que me involucro y que estudio y que veo, o sea, te descubres cosas que de verdad a veces digo yo, si toda la gente tuviera esa pequeñísima intención o esa curiosidad de ver cómo funciona nuestro cerebro, creo que podríamos ser una sociedad bastante increíble. O sea, por ahí decían que nuestro superpoder es el cerebro y a veces no creemos que sea eso. Y de verdad digo, yo creo que muchísimas personas del otro lado me han de decir, no, pero es que a mí me dolió y es que y cómo lo voy a perdonar si me quitaron a mi hijo, si me le hicieron tal o cual cosa, que son situaciones de verdad muy dolorosas, que justo por eso quería que la doctora también nos explicara, porque al raíz, ahora sí que al platicar un poquito, pero es un poquito de esto, me gustaría que nos platicara si justamente eso se puede perdonar. O sea, si yo puedo estar bien cuando yo sufrí esa traición, sí. cuando ya sufrí este duelo, no sé si sea un duelo, si se viva como un duelo tal cual. Creo que son las cinco facetas del duelo.
si se viven de tal manera o son diferentes para poder perdonar. O sea, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Se puede? De poder, sí se puede. Es muy, muy difícil porque, bueno, la infidelidad no solo implica que estoy faltando al código de lealtad, o sea, atrás vienen una serie de más causas que precipitan a que se llegue a esa última instancia, como es mantener una relación sexual con alguien ajeno a la pareja, ¿no? O sea, puede haber problemas de comunicación, puede haber insatisfacción o falta de afecto o intimidad con la pareja actual, por eso es que se busca a un tercero, puede haber una venganza por infidelidad previa o me estás maltratando y yo la manera como voy a corresponder pues es siéndote infiel, puede haber situaciones de estrés y bueno, que se brinde la oportunidad, ¿no? De que, bueno, está esta persona que quiere tener condescendencia y quitarme el estrés, ¿verdad? Entonces, que se ofrezca para esas situaciones. O bien la monotonía de la relación de la pareja, hay pérdida de interés y entonces pues se buscan nuevas conexiones con otras personas, el reencuentro con la antigua pareja, o bien la búsqueda del placer por el hedonismo puro, por la aventura y el riesgo, ¿no? Que implica la emoción del riesgo de la relación prohibida sin pensar en las consecuencias. También pues se pueden tener problemas de autoestima, necesidad de validación externa, o sea, no me valida mi pareja. Entonces voy a buscar esa validación, alguien que me haga sentir mujer, alguien que me haga sentir que valgo, que puedo dar amor. Y a veces pues es el actuar de algunas sustancias tóxicas como el alcohol o las drogas, puede ser la falta de compromiso, los valores de esa persona o problemas ya emocionales que tiene la persona. Entonces, sí, definitivamente hay consecuencias de todas esta situación y sí, cuando existe una traición, definitivamente hay una pérdida. ¿Qué se pierde? Bueno, se pierde la seguridad en uno mismo, se pueden perder pues las expectativas que se tenían hacia el otro como ser humano y como pareja, ¿no? Porque se pueden tener objetivos en común o de manera aislada, pero si el otro te ayuda es más fácil avanzar, ¿no? A lo mejor soñamos en tener un departamento, una casa, una familia, unos hijos y de repente pues sobreviene esta traición y se rompe con todo. Entonces, repito, no solamente se rompe con aquello que has idealizado o planeado a futuro, sino también de manera inmediata. ¿Cómo estaba la sociedad conyugal? O sea, estaban por bienes mancomunados o separados. ¿Quién se va a quedar con los objetos que han sido para el bien común, ¿no? ¿Quién se queda con la estufa, con el refrigerador? ¿Nos vamos a separar o no? eh, Viene mucha depresión, mucha ansiedad, mucho trauma, entonces sí, definitivamente es una pérdida. Además de que se pierde la confianza, se puede perder hay temor, hay inseguridad, repito, hay baja autoestima, puede haber incluso problemas sexuales. eh, la ruptura o el divorcio en sí es una pérdida mayor porque hay pérdida de la estabilidad emocional y la persona no se recupera fácilmente en unos días, en unas semanas, ni meses, incluso les puede llevar años. Y hay quien toda la vida sigue con esa situación, ese duelo patológico que le acompaña a lo largo de su vida. Y si no arreglan esa situación psicológica, pues realmente va a tener nuevos trastornos mentales a los que se van a añadir nuevas pérdidas porque las crisis existenciales pues van a sobrevenir porque forman parte de la vida cotidiana. Entonces, Wow. sí, se No, puede superar una traición, sí, pero hay que trabajar muchísimo, muchísimo. es que cuando pierdes la confianza, creo que pierdes mucho. O sea, es la confianza. Y no solamente estoy hablando de infidelidad, o sea, en pareja, o sea, estoy hablando de traición en general. O sea, por ejemplo, de una madre a un hijo o de un hijo a una madre, que ahí sí creo que sería un poco más fuerte. Em, Digo, tantas cosas que podemos aquí poner de ejemplos. Pero por ejemplo,
cuando ya tienes esto, cuando te han traicionado varias veces, tú puedes volver a confiar, o sea, ¿cómo? Obviamente necesitas ir a terapia, necesitas ir Claro. con la doctora, como la doctora Gloria, para entender un poco, ¿no? Todo el suceso, pero trabajándolo, analizando, viendo todo lo que sucede y que a las personas, que hay personas a que no solamente ha sido una vez, sino dos, tres veces. ¿Por qué sucede? O sea, ¿de verdad esto uno mismo lo puede provocar? O por qué sucede que hay varias personas a las que dices, no, yo no me vuelve a pasar hasta aquí? Y hay otras personas que es una y otra y otra y otra. Y de verdad que te dejan con la autoestima y la confianza por el suelo. Entonces, ¿cómo podemos, en primer paso, cómo podríamos nosotros empezar a decir, sabes que yo creo que necesito ayuda? Bueno, yo creo que todos, absolutamente, cuando estamos ante una traición, todos podemos y debemos acercarnos a alguien que nos ofrezca ayuda, porque entre más rápido te recuperes de esta traición, entre más rápido perdones, te vas a liberar y te vas a sentir mejor desde el punto de vista mental. Entonces, mucha gente acude a terapeutas, pero también lo podemos hacer con un amigo de mucha confianza, eh, alguien a quien externarle nuestro malestar. Sin embargo, bueno, hay diferentes situaciones que nos pueden ayudar o beneficios que se pueden obtener, ¿verdad? Antes de que faciliten esa recuperación de nosotros, ¿no? Entonces, primero, tenemos que definir que una cosa fue la traición. Puedo ser el que engaña o el engañado, ¿no? El traicionado o el traidor. Y entonces tenemos que entender que hay muchos sentimientos como el rencor, la culpa, el miedo, etcétera, etcétera. O sea, muchos sentimientos que están flotando y que son, que aparecen súbitamente y desaparecen. Es una inestabilidad tremenda. Entonces, yo tengo que mejorar la comunicación y buscar la manera de que esa persona se sane. Entonces, tenemos que estudiar cuáles fueron esas causas que nos hicieron partícipes de esa situación. Entonces, para que haya una traición, se necesita de dos partes, de un traidor y de un abusado, por decir así, ¿no? La persona que fue traicionada. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo a veces a mis pacientes, si llegan a tu casa a ofrecerte un regalo, en este caso, por ejemplo, Zaira, yo llego a casa, toco el timbre y te doy un obsequio y te digo, te traje esto. ¿Qué sucede si tú en ese momento abres la puerta y dices, yo no te conozco, yo no lo quiero, adiós, y me cierra la puerta? ¿Quién se queda con ese obsequio? La persona que lo llevaba. Entonces, así, imaginemos que son, que en lugar de ser un regalo, es la traición o es un sentimiento negativo. Yo no lo quiero, yo no lo acepto. ¿Quién se le queda al que lo está originando? Entonces, sí, definitivamente la traición ocurre, sí me fallaste, pero ¿qué hay conmigo? Yo tengo recursos para sentirme mejor. A veces pensamos que la felicidad consta de dos personas. A veces sentimos que la felicidad es el equivalente a vivir en pareja, a amarnos. Y la verdad es que para poder amar a otro, necesito empezar por amarme a mí mismo. Si yo no me amo lo suficiente como para hacer a un lado a ese que me está traicionando, significa que tengo la autoestima baja. Porque si yo me amo, fácilmente puedo cerrar la puerta y decirle, esto no es para mí. A mí no me vas a traicionar, a mí no me vas a hacer esto y te das la vuelta y te vas. Entonces, sí hay que ayudarle a aquella persona a expresar sus emociones y sus sentimientos y decirle, sí tienes rencor, sí tienes culpa, sí tienes miedo, sí tienes cosas, pero es importante que establezcas tus límites. Y el hecho de perdonar a alguien no implica que se tenga que continuar con esa amistad o con esa relación de pareja, en fin, o vincularte nuevamente con el traidor. O sea, tú puedes seguir, debes tener las herramientas suficientes
para establecer el límite y decir hasta aquí. El hecho de que te perdone, es más, ni te lo voy a decir, te voy a perdonar y ni siquiera te tengo que ver, ¿no? Para haberte perdonado. Yo tengo que recuperar mi confianza primero en mí misma, en que valgo y que yo no soy merecedora de ese mal. Y por lo tanto, como me quiero mucho y no deseo sufrir, te digo adiós, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que hay aspectos bonitos de la relación y debo de aprender a quedarme y atesorar esos recuerdos hermosos. No se trata de eliminar a la persona porque además nuestra mente no sabe olvidar, ¿no? O sea, es típico el ejemplo de que no pienses en un elefante rosa que está volando sobre tu cabeza y pensamos en el elefante. O sea, nuestra mente no sabe olvidar. Nuestra mente no sabe mentir. Entonces, tenemos que decirle, ¿qué haces con esto? Entonces, déjalo por un lado, tú vales mucho. Aquel sujeto, al faltarte, al violar el código de lealtad, se está apartando de ti, no tiene los mismos parámetros, no tiene los mismos principios que a ti te rigen, por lo tanto no vale la pena seguir con esta persona. Y entonces tenemos que fortalecer esos aspectos positivos de ese ser humano y ayudarle a tomar decisiones. No aconsejarle, tienes que dejarlo o tienes que demandarlo o tienes, no, no, no. Sencillamente, primero, aliviate, primero, mejórate para que puedas tomar ahora sí decisiones, pues verdaderamente, relevantes. Centradas. Y sí, claro. Y aparte, eso de estar con reproches, faltando al respeto y tratando de idear la venganza contra el otro, yo lo pongo en ese plan. Le digo, ¿quién es más malo, el que te traicionó o tú que deseas venganza? ¿No? Le digo a mis pacientes, o sea, Justo porque le iba a comentar eso, porque hay mucha gente que lo que quiere es vengarse, o sea, en el momento lo que quieres es vengarte de la persona que te hizo daño y quieres que sienta lo que tú sentiste y que, no sé, tantas cosas que dices, no, o sea, y alguien igual me comentó, a ver, espérame, no, o sea, primero tienes que todo lo que traes en tu cabeza bajar, bajar, bajar para que puedas tener una racionalidad, pero yo sé que muchos del otro lado me van a decir, no, y ahorita mismo le voy y le rayo el carro. No, eso es una idea. No les voy a dar ideas, ¿eh? No, no, no. Pero sí es lo que acabo de mencionar, una cátedra de tantas cosas que me encantaría. Yo creo que la vamos a platicar y hablar y meditar muchas veces porque acabo de mencionar amor propio, acaba de mencionar autoestima, acaba de mencionar la parte de confianza. Yo creo que aquí está el problema, porque ¿cuántas personas no tenemos? Y me incluyo porque créanme que ha sido un descubrir, y lo digo de esta manera. Yo siempre he dicho, este año fue de descubrirme a mí misma, cómo estoy, cómo soy, cómo en muchas cuestiones, y a veces es muy difícil y es muy duro. O sea, el voltearse a ver uno mismo sí duele, o sea, duele de una manera bastante dura y muchos prefieren mejor evadir cuando ahí está la respuesta, creo yo, no sé, a lo mejor y lo estoy siendo errónea, pero justo ahí está la respuesta, ¿no? A ver, espérame tantito. Hay cosas, límites, como lo mencionó la doctora, que no deben de atravesarse. Y a veces uno por querer pertenecer, por querer ser, por querer estar con esa persona, pues es lo primerito que vamos, haz lo que quieras, yo soy, o sea, yo quiero estar. Y no pones límites y creo que a partir de ahí es cuando permitimos también que nos sobrepasen. O no así sé, es. doctora, diga, perdón, la interrumpí. No, 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 mi amor, así es, o sea, es una realidad. El establecer límites nos hace diferentes. Debemos entender que a veces establecer el límite duele, ¿no? O sea, un ejemplo tan sencillo. Hace unos días platicaba con una paciente y decía, estoy cansada de que llega Navidad y yo soy la que convoca a la familia, yo soy la que pongo la casa, yo soy la que pongo la comida, el plato fuerte, lo más caro, yo soy la que recibe a todos, despide a todos y la que se queda con el tiradero el día de mañana. ¿Y qué pasa si este año digo, no voy a hacer nada? Y le dije, es válido, pero analiza también, o sea, hasta qué punto puede ser depresión, esta depresión de esta famosa,
o este trastorno afectivo estacional, ¿no? ¿Hasta qué punto? O bien, pues si es producto del enojo que sientes, porque año con año eres tú la única que como anfitriona lleva todo el peso del festejo, ¿no? Y estaba enojada, le dije, pero realmente no has sabido poner límites, porque no les dices, sí los recibo en mi casa, pero tú traes la comida, tú traes el postre, tú traes las bebidas y tú vas a servir, ¿no? Tú no puedes traer nada, pero entonces tú nos vas a servir a los demás, ¿no? Para que tú también aprendas a disfrutar de la fiesta. Entonces, ese poner límites nos puede causar mucho conflicto. Y también debemos analizar esta situación. Cuando nosotros estamos en una situación aparentemente de desventaja, tenemos un traidor y nosotros hemos sido los engañados, los traicionados, también a la persona engañada, ella tiene una ganancia secundaria, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque también el papel de víctima a veces le conviene al otro. A veces mucha gente suele jugar con esta situación y decir, pobrecita de mí, yo que tanto le di a este hombre, yo que le cocinaba y yo que le lavaba y le tenía todo listo y demás, y soy la madre de los hijos, y está haciendo así conmigo, ¿no? Y yo volteo y les digo, bueno, pues déjalo, o sea, no te sabe valorar, vete y haz otra cosa, ¿no? O sea, tienes opciones de vida, no se acabó todo con esto. Sin embargo, no los deja, no, es que cómo voy a dejar a mis hijos sin padre. Y resulta que los hijos ya tienen 30 años, ya hicieron su vida y ella sigue aferrada a esa situación. Entonces, repito, hay que deslindar responsabilidades, hay que tratar de no victimizarse y hay que tratar de salir adelante, porque ¿quién quiere vivir el resto de sus días sin perdonar, lleno de rencor, lleno de ira, recordando continuamente la traición y haciendo mella sobre una herida que sigue viva y que no dejamos cicatrizar? No se trata, repito, de olvidar porque esto no es posible. Pero ¿por qué lo voy a estar recordando en cada momento, en cada instante y por qué vuelvo a hacer que me duela? Perdonar no nos conduce obligatoriamente a la reconciliación. No implica olvidar el pasado y no es signo de debilidad. Esto que quede muy claro. Entonces, como dije, como mencioné hace un momento, necesariamente cuando uno perdona, ni siquiera se lo tengo que decir al otro. Y algo muy importante que quiero subrayar aquí también es que cuando alguien nos traiciona, estamos esperando que ese otro venga y se disculpe y que nos ofrezca, ¿verdad? Esa disculpa. Sin embargo, pues se los anticipo y seguramente muchos de ustedes ya lo saben. El hecho de que vengan a disculparse no me hace sentir mejor. Entonces, evítense la pena de comprobar lo que les estoy diciendo. Entonces, no esperen que el otro venga y se disculpe. Y no porque no lo haga va a ser un desfachatado, o sea, va a tener desfachatez, perdón, despechado, sino que hay que reconocer que tuvo acciones que nos dañaron y que ofendieron. Sin embargo, pues ese es su problema, es su mundo, es su manera de actuar y bueno, ya se le pedirán cuentas en su momento, ¿verdad? Y él deberá cargar con su sentimiento de culpa. Sin embargo, a nosotros nos corresponde sanar. Y para eso tengo que aprender a reconocer que estoy dañada y se vale que llore y es válido que me sienta enojado y es válido que tenga miedo y que tenga inseguridades y que es malo que tenga desconfianza. O sea, me tengo que dar ese plazo y ese permiso y tengo que validar mis emociones para poder gestionarlas. Gestionarlas quiere decir aprender a manejarlas. Y esta es una educación que se tiene que llevar, que no se realiza de la noche a la mañana. El tener inteligencia emocional es un trabajo continuo y que va creciendo, ¿verdad? Paulatinamente y que no es fácil, sin embargo, se puede hacer. Debemos de también, por otra parte, de sentir y comprender eh, al otro, que el otro es un ser con limitaciones y que si actuó, probablemente no fue de manera personal, sino actuó
con base a poca inteligencia emocional, que actuó relacionándose con X personas o haciendo caso omiso de lo que siente por usted. Entonces, no se sienta realmente la causa de la traición del otro. Es decir, yo, por citar un ejemplo, yo como pareja fallé, soy lo peor, por eso él se buscó a otra. O sea, no busque justificar al otro, no busque dañarse más porque ya está lastimado. Entonces, hay que analizar la propia conducta, pero tratar de ser un tanto objetivos. Y hay que tratar de definir un plan de acción para no volver a cometer los mismos errores, porque definitivamente una traición y un proceso de perdón nos debe de dejar un aprendizaje, porque si no vamos a repetir una y otra vez estos sucesos. Eh, el Acaba hecho de de mencionar el hecho, perdón, perdón. y sí, Zaira, dime. No, acaba el hecho de qué, perdón. El hecho de que explícitamente no vengan a pedirnos perdón, repito, no nos va a hacer sentir bien y va a restituir todo el daño causado. Sí puede ser algo que mejore una relación, pero podemos pactar y decir no por el momento. Podemos hacer un ejercicio de pactar no vernos un tiempo para tratar de aliviarnos y tratar de manejar y de gestionar cada uno de los sentimientos negativos que estoy sintiendo conmigo mismo, antes de con el otro, conmigo mismo. Entonces, repito, no voy a perdonar al otro si no quiero, pero sí tengo que perdonar mi actuar y mi sentir y debo de salir adelante, porque el perdón va a ser para la víctima, no para el agresor en sí. Yo perdono para liberarme y para salir adelante, porque esa herida de traición puede estar sangrando 1000 años, pero de mí depende si quiero seguir viviendo con desconfianza, con dificultad para establecer vínculos, con miedo al abandono y con mi autoestima dañada, o bien decido que a pesar de la traición me deja una gran enseñanza y esa herida que se acrecenta, que la vengo arrastrando desde la infancia y que se recrudece con la relación de pareja, bueno, puedo hacer que se cure. Y esto, repito, es un proceso, no es algo rápido. Y ahora, pues sí, valdría la pena preguntarnos cómo curar una herida de traición. Eso es bien importante y eso que quede claro, una traición sí se puede sanar, sin embargo es un proceso de curación personal y único, y que tiene que realizar el individuo por sí mismo, que puede tener ayuda, pero definitivamente lo primero para querer sanarse es tener la voluntad y acercarse, ¿verdad?, hacia los medios a tratar de obtener más recursos para salir adelante. Y bueno, Zaira, no sé, ¿me querías decir algo? No, no, es que son tantas cosas que me encantaría que los explayemos aquí, porque Claro, yo esto de también. la víctima, de ser víctima, es que a veces tenemos comportamientos, por eso la gran importancia, insisto, para mí el descubrir, yo lo veo así, o sea, el que alguien te haya dado las cuchalladas, ahora sí que la puñalada por la espalda fue como un despertar, porque a veces estamos tan inmersos en nuestra visión tan pequeña que no vemos más allá. O sea, creemos que nosotros somos los correctos, creemos que somos... Y no estoy diciendo ni justificando a la otra persona, como lo mencionó la doctora, y me encantaría que nos explayemos a eso iba, porque me encantaría que platicáramos más respecto a los diferentes temas que acabo de mencionar sobre el amor propio y la autoestima. Ahora la parte de la victimización y la inteligencia emocional, que creo que Claro. son temas muy interesantes y que de verdad necesitamos entender y comprender para que podamos ser mejores personas. Pero, y justamente, evitar que lleguemos a esa cuestión de sobrepasar límites y que permitamos cosas que nos duelan. Porque a veces, por favor, me gustaría que ustedes nos escribieran y que nos compartieran, porque de verdad a veces, y lo pongo yo así, eh,
ahora sí que permitimos, cuando ya empieza a sangrar la herida y está sangrando y está doliendo y tú sigues y tú sigues y tú sigues, cuando llega un momento en donde ya ni quieres, pero lo tienes que hacer porque lo crees así, cuando no es así. Entonces, de verdad es bien importante que nos acerquemos con personas como la doctora, que vayamos con gente que sabe más que uno para que perdón, nos entendamos. Em, que podamos nosotros entender los conceptos que acaba de mencionar y que bueno, o sea, la verdad es que pues, la otra persona, no la justifico, insisto, tuvo la osadía, si en dado caso fue una infidelidad o fue un X o Y, Z, traición de algún tipo, tuvo la oportunidad de hablarlo como humanos que somos, pero por X o por Y razón no lo hizo. Y pues ni modo, o sea, esperar, como lo acabo de mencionar la doctora, esperar a que nos vengan y nos perdonen, pues pues creo que primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por ciertas situaciones que vivimos también. Entonces digo, o sea, es como un ir y venir, pero más como el interiorizarnos, cómo vemos todo a nuestro alrededor para poder sacar lo mejor de esto. Suena muy bonito, lo sé, suena muy lindo, suena muy como dirían por ahí, wannabe, pero creo que eso es lo importante. Y Ajá. insisto, la doctora lo mencionó hace ratito, la parte de no ser víctima, la parte de decir, y nosotros en el norte decimos mucho esto de ching su madre a lo que sigue, sí, suena muy padre, duele, duele y duele un chingamadral y créanme que lo entiendo, pero de verdad, o sea, por eso quería platicar con la doctora de estos temas. Sé que se quedan muchos y de verdad, doctora, me gustaría ya por terminar que diéramos como una pequeña conclusión a esto. De en dado caso, ahorita ya lo mencionó, la forma en que podamos perdonarnos y para que en dado caso podamos ser mejor, para que podamos estar mejor y podamos darle luz y oportunidad a nuestra vida. Ujú, Pero, ¿qué le diría a todas estas personas que del otro lado están en una situación de desangre, de ujú, vivir situaciones tristes, de estar en una situación en donde literal no quieren ni salir, que están mal? Digo, ustedes creen que a lo mejor y todos están en la fiesta, pero no. Créanme que hay estadísticas en donde vemos que en estas épocas es cuando más se dispara la depresión y la ansiedad y muchas situaciones no muy agradables. ujú. Entonces, me gustaría muchísimo, doctora, que ya para platicar, así que para concluir esta charla, y le invito en otras ocasiones para hablar todos los temas que ya enumeramos, aquí Claro, abusando de usted, no, mucho gusto, claro. pero ¿qué les diría, por favor, a estas personas del otro lado? Claro, bueno, pues retomando algunas cosas, pues algo que les puede ayudar a sanar la herida de traición. Hay diferentes ejercicios. Sobre todo hay que aprender a procesar las emociones, reconstruir la confianza y mejorar la autoestima. O sea, estos son puntos claves, ¿no? Y que nosotros como terapeutas es a donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Hay algunas meditaciones de autocompasión en donde la idea es llevar a la persona a que se sienta merecedora de amor y de cuidado, no solamente de una determinada persona, sino del mundo entero. Entonces, todos merecemos ese respeto y ese cuidado. Entonces, esto es un tipo de ejercicio, ¿verdad? Algunos les surte efecto, otro sería el ejercicio de la escritura terapéutica, es decir, todos los días vamos a escribir los pensamientos o los sentimientos relacionados con la traición, o sea, sean buenos, sean malos, como los quieran poner, y eventualmente regresarse y explorar las emociones. Y si en ese momento les vienen ganas de llorar, es válido que lloren, o sea, es un ejercicio catártico que nos ayuda a procesar y a liberarnos de emociones reprimidas. Entonces, se recomienda muchas veces hacer este tipo de ejercicios. O bien al traidor escribirle una carta que no es necesario que se la enviemos, ¿verdad? Pero expresando todos los sentimientos, el enojo, la ira y demás, todo lo que se sienta. Y también es una herramienta terapéutica para liberar las emociones y confrontarte con lo que sientes. A veces salen cosas muy interesantes. Se recomienda pues practicar meditaciones, el mindfulness, que ahorita está muy de moda, ¿verdad? Hacer ejercicio de manera regular, sobre todo porque este nos ayuda.
a canalizar la ira, porque a veces estamos muy tensos, o sea, el estrés, el enojo nos hace tensar todos nuestros músculos. ¿Y qué tal si mejor lo canalizamos y hacemos una buena cantidad de abdominales y en lugar de subir peso para estos finales de año, ¿verdad? En donde nos sobrepasamos con la ingesta de alimentos, pues ayudamos a eliminar un poco de calorías, ¿no? Bueno, otra situación sería la lectura sobre teorías del apego, sobre todo leer algo relacionado con información valiosa sobre los estilos de apego y porque a través de ello a lo mejor puedo confrontarme conmigo mismo y saber qué es lo que me vinculó a esta persona dañina. Tenemos también que aprender a practicar el perdón como un proceso interno, como un proceso de la persona que lo puedes practicar desde casa. eh, Trabajar en perdonar a la persona que te traicionó, no necesariamente por el bien del otro, sino por el bien tuyo, el bien propio. Y eso te va a permitir liberarte de la carga, la gran carga emocional que se lleva. Tenemos que aprender a construir relaciones nuevas y seguras. Digo, nada nos exime, ¿verdad? No podemos estar en una cajita de cristal, no voy a salir de la casa, no me voy a relacionar, al contrario, busca y aprende. Todas las personas te van a dejar experiencias que te harán crecer. Entonces, participa con grupos de apoyo, platica con gente que haya tenido una situación similar. Todo esto te va a ayudar a compartir tus pensamientos y tus emociones. Incluso hay sitios en línea en donde de manera anónima puedes enlazarte y puedes, pues, volcar todo este cúmulo de sentimientos que te están ahogando. También, pues, puedes practicar el realizar, el sentirte en lugares, en acudir a lugares seguros, donde te reconforte las personas y el sitio en donde estás, como puede ser la casa de mamá, la compañía de tus hermanos, la calidez de tu entorno y el apoyo emocional que ahí encuentras. A veces no se necesitan palabras, a veces lo que necesitas es un buen abrazo, una palmada en el hombro, un apretón, ¿verdad? De manos, de cuerpo, o sea, risa, carcajada, o sea, reírte de la nada o burlarte de tu propia situación. A veces nos ayuda. Tenemos que aprender a establecer límites saludables con las nuevas personas y esto no significa que la historia necesariamente se vaya a repetir. Pero bueno, si aún así sientes que la herida de la traición es abrumadora y que te está sobrepasando, yo los invito a que consideren la ayuda de un terapeuta para que reciban ese apoyo adicional que les puede hacer sentir pues mucho mejor. Y que trabajemos en perdonar para liberarnos de tensión y permitir que nuestra mente y nuestro cuerpo se relajen, porque el perdón tiene el potencial de hacer que se establezcan nuevas relaciones interpersonales y también que haya compasión, que haya confianza con los demás y que nos sintamos más saludables, más satisfactorios con nuestra vida cotidiana. Y bueno, este acto de liberación que es el perdón nos permite sanar heridas internas, no nada más del momento en que se está sufriendo la traición, sino ese aprendizaje nos ayuda a sanar a veces lo que venimos arrastrando de muchos años antes. Y liberarnos de esos resentimientos, pues es abrir un espacio para poder cultivar ahora nuevas compasiones, nuevas comprensiones, ¿verdad? Para nosotros mismos y para los demás. Es una oportunidad de aprender y de crecer, porque a partir de estas experiencias podemos reflexionar sobre los eventos que nos llevaron a esa ruptura, a esa crisis, a esa traición. Y esto nos lleva a considerar cómo podemos evitar cometer estos errores en el futuro. Entonces, yo los invito a hacer introspección y para desarrollar mayor autoconciencia y, y tratar de ser personas más sólidas y más y mejor plantadas para un futuro. O sea, los problemas, las crisis y las traiciones no se van a terminar. Siempre habrá alguien que nos quiera poner un pie. Y en lugar de meter el otro, ¿verdad? Aprendamos con Perdonar. sabiduría a perdonar y también a sanar, ¿no? O sea, porque el otro quizá esté más
más dañado que nosotros mismos al cometer un acto de traición. Y entonces, pues, perdónenlo. O sea, soltar esa carga emocional nos va a permitir ver a las personas desde una nueva perspectiva, a ver al traicionero desde otra perspectiva y nos va a abrir la posibilidad de que para nosotros de un cambio, de un renacer y va a fortalecer nuestros lazos afectivos futuros. Entonces, definitivamente todo puede estar mejor. Esta conciencia social debe partir de una introspección, o sea, no podemos hablar en plural si no hablamos de nosotros mismos. Entonces, recuerden que este proceso de perdón puede llevar tiempo y definitivamente mucho esfuerzo. Entonces, tratan de ser amables consigo mismo, quiéranse, dense ese espacio para sanar y crecer a su propio ritmo. No se comparen con otros, no porque aquel haya a la semana conseguido otro novio, ustedes traten de imitarlo. O sea, tenemos nuestro propio ritmo. Y bueno, les repito, la terapia desempeña un papel muy importante y bueno, estamos para apoyarlos Por favor, y doctora, ¿dónde la podemos contactar por para las supuesto. personas que estén en un proceso de ayuda? Ajá. Les dejo mi teléfono para citas, por supuesto, consultas y demás. Y también nos vemos en este mismo espacio cuando Zaira me invite nuevamente. Uy, Con mucho no. gusto estoy aquí. Van a aparecer mi teléfono y mi correo. Se los vamos a adjuntar en un momento y con muchísimo gusto podemos vernos y apoyarnos mutuamente, porque uno también aprende de los procesos de los propios pacientes y de las propios dolientes, ¿verdad? Las pérdidas son universales, entonces la actitud es lo que nos hace diferentes unos de otros. Así que ahora que se acerca este fin de año, pues procuremos estar con una actitud positiva para enfrentar los nuevos retos del 2025. Y ser Ujú. mejores personas, ser resilientes. La verdad es que suena muy trillado, de verdad, créanme que a veces a uno le chocan esas palabras de quiérete mucho, ámate mucho, no puedes dar amor si no lo conoces, pero de verdad que tienen una sabiduría cuando lo entiendes, bah, o sea, es infinita porque empiezas tú como a indagar y en la terapia la verdad es que lo que es la psicología, la terapia y todo eso te ayuda a ver un mundo diferente. Perdón que lo diga, yo este año, de verdad, mis agradecimientos a los psicólogos porque, y a toda la rama, porque son varias ramas, pero el entender cómo funciona tu cerebro, cómo funciona el ser humano, cómo funcionan los sentimientos y las emociones, de verdad que te abre un mundo, un panorama muy diferente, muy distinto. Y puedes entender a veces los comportamientos de por qué reaccionaron estas personas de tal o cual manera. Insisto, no justifico. Todos tenemos boca, tenemos oído, tenemos ojos y sabemos cómo los podemos utilizar. Cada quien sabe si tiene los suficientes ovarios o huevos para decir las cosas de frente, que así debería de ser siempre, ¿verdad? Pero pues hay gente que no, que le gusta hacerlo de una manera pues no muy correcta, pero yo creo que lo importante aquí, y yo me quedo con eso, es perdonar o sea, desde nosotros, o sea, perdonarnos, educarnos a nosotros mismos, valorarnos y seguir, o sea, seguir con la vida, con los aprendizajes que tenemos, con los aprendizajes, perdón, que obtuvimos de estas malas experiencias, tener más resiliencia y pues obviamente nos ayudan, los errores son los que siempre nos ayudan a crecer. Suena trillado, pero créanme que de verdad que sí. Yo les comparto, a mí el ejercicio me ayudó muchísimo, o sea, amo hacer ejercicio, lo adoro. Y ahora también descubrí el senderismo, que también me gusta. Entonces, descubrimos muchas cosas, cosas que a veces uno ni cree que le gustan. Entonces, los invito a eso, a que veamos a otras personas, platiquemos con gente que a veces nosotros creemos que no nos van a apoyar y nos abren un abismo de cosas que dices, no manches, wow. Entonces, de verdad, este espacio, esta pequeña charla que quise traerles con un especialista como la doctora Gloria, de verdad que espero que les funcione, les sirva para todos aquellos que están ahorita en un proceso muy depresivo. Y ánimo, ánimo, créanme, acérquense a gente que sabe más que uno y créanme que les van a ayudar. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por el espacio.
La voy a estar dando lata porque hay muchos temas que quedaron pendientes. Claro que sí, ¿no? Y esto da para mucho más, o sea, se dice fácil platicar una hora, pero la verdad es que hay mucho, mucho, y el proceso en sí es todavía más largo, ¿no? Sí, no, Entonces, ya ahorita ya nos dijo del amor propio, la resiliencia, el amor propio, la autoestima, la inteligencia emocional, o sea, todas esas cosas que creemos que son bien fáciles y que todos nacemos con ella, pero no, o sea, no, hay que estarle ahí con un, desarrollar. sí, Así como el sí, ejercicio, entrenar un músculo para que el día de mañana podamos correr, también las habilidades mentales también se pueden entrenar para ser mejores. O sea, la plasticidad del cerebro es maravillosa, así que podemos hacer grandes cosas. exactamente, y de verdad, o sea, este es espacio, de verdad, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima ocasión. Aquí pongan abajo en los comentarios qué temas les gustaría que platiquemos con la doctora ahí para que le estemos dando lata más seguido. No, no es cierto. No, un gusto compartir el espacio virtual, Muchas ¿no? gracias, me despido. Felices fiestas, Aida Rodríguez. Hasta la próxima. Bye bye.